Bueno, en las pláticas anteriores hablamos de elastografía y ahora vamos a cambiar el giro de esta plática, aunque también, digamos, ya tenemos algo de elastografía en tórax. Bueno, estamos viendo si funciona o no. Vamos a hablar de la ecografía del tórax. Y pues vaya, siempre recordamos las ventajas del ultrasonido, siempre se las digo, pues es en tiempo real, es portátil. Siempre la ecografía es el método de primera línea y como en este caso que ya también les había comentado, donde se demuestra en ultrasonido una estenosis de la arteria hepática en un hígado trasplantado. Se demuestra en tomografía, pero la importancia es que el que dio el primer paso para lograr poner un stent en esa estenosis fue la ecografía. Y este paciente, en un periodo de solamente algunas horas, de haber llegado a nuestro servicio, acabó con un stent y se le resolvió el problema. Y esto es el verdadero valor que tiene la ecografía y al que, digamos, por lo que a mí me encanta esto, ¿no? Porque, como siempre dicen, y lo digo siempre también, todo el mundo te dice que la ecografía no es lo mejor. Siempre la resonancia, el TAC, todos los métodos es mejor que el ultrasonido. Pero la ecografía es la que hace que des el paso siguiente. O sea, como somos los de primera línea, si tú identificas bien las cosas o las sospechas a tiempo, entonces sí pasas al ataque, a la resonancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una de las grandes ventajas del ultrasonido, de ser la primera línea, te da las primeras cosas, ¿no? Y aquí pues también tenemos otra ventaja, la tecnología ha llegado a tanto que ya podemos usar ecorealzadores y además de los ecorealzadores, donde vemos esta lesión que está realzando, también compararla y hacer un análisis con fusión de imagen. Todo esto es las ventajas del ultrasonido. Y no solo aquí, que en ecorealzador, pues si el paciente tiene insuficiencia renal, puedes usar el ecorealzador con toda confianza, sin exponer el riñón del paciente. Otra de las ventajas que ya conocen ustedes perfectamente bien y que además seguramente lo hacen todos los días, es el uso del Doppler color y el Doppler pulsado para medir los flujos, comprobar o no permeabilidad de las estructuras y también hacer diagnóstico de lesiones vasculares. La elastografía es otra de las ventajas del ultrasonido que tiene muchas utilidades en músculo esquelético, en tiroides, en próstata, en hígado, etcétera, etcétera. Y que nosotros estamos viendo si esta utilidad también se puede dar en la ecografía del tórax o del pulmón. En cuanto a cuál es la ecografía pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver allí? Y pues siempre empezamos desde la pared, ¿no? Pero en cuanto al pulmón, la caracterización del pulmón por ultrasonido se dificulta por dos grandes factores, que es el aire alveolar, que pues al final del día dispersa el sonido, y la microarquitectura pulmonar, que es muy compleja. Y estas propiedades condicionan, como ya había dicho antes, la dispersión multidireccional del sonido, la no propagación del sonido en línea recta, o sea, se dispersa, y la pérdida de la relación entre la propagación y la distancia. Dicho esto, pues debemos de ver que en ecografía pulmonar la dispersión del sonido ocurre cuando las partículas reflectoras son de menor tamaño que la longitud de la onda del sonido. Entonces esto produce que se disperse el sonido porque las partículas son de menor tamaño que la longitud del sonido. O sea, dos partículas pequeñitas aquí y el sonido, la onda del sonido es mucho más grande. Las imágenes de ultrasonido se forman asumiendo varias cuestiones que se rompen en la ecografía del tórax, que por eso es tan difícil. Uno, que el eco regresa al transductor tras una reflexión única, es decir, tú mandas en el transductor el sonido, choca con algo y regresa, solamente en una sola reflexión, y que la profundidad del objeto se relaciona directamente con el tiempo que tarda el pulso del sonido en ir y regresar. O sea, digamos, si basamos en que la velocidad del sonido es constante, que sería la otra cuestión, es de 1540 metros por segundo, quiere decir que la ecografía dice, bueno, yo voy a lanzar un pulso de sonido y si se tarda un segundo,
en regresar, ¿no? O medio segundo en regresar, 1/10 de segundo en regreso, quiere decir que está a 1540 metros de distancia. Y también otra de las directrices, pues, de los equipos de ultrasonido es que sus ecos viajan en un entorno o zonas lisas, sin considerar los planos anatómicos. Y la otra es la energía acústica se atenúa de una manera uniforme y que pues todas estas cuestiones pueden variar cuando hacemos ecografía de tórax. En la ecografía médica se asume que un eco, como ya habíamos dicho antes, regresa al transductor después de solo una reflexión y que la profundidad del objeto se relaciona con el tiempo que tardó el haz en ir y venir. Y pues aquí tenemos esta imagen. Y pues aquí ya se está perdiendo esto porque vemos estas ondas que son reverberación. Esto quiere decir que el sonido no se reflejó solo una vez, sino varias veces antes de regresar al transductor. A diferencia de estos otros donde pues vaya, se ve que chocó y regresó y no produjo ningún artefacto y lo colocó en esa profundidad por el tiempo que tardó en regresar. Y lo mismo está sucediendo aquí. Nos está poniendo a diferentes profundidades porque nos está hablando que estas ondas llegaron al transductor en un tiempo distinto. Y para explicar la reverberación, que es lo que estábamos viendo antes, está este esquema. En donde, pues, si vemos aquí la piel, lanzamos una onda, regresa en un segundo, y pues vamos a tener un eco en esa localización. Pero ¿qué pasa si esta onda, en lugar de regresar al transductor, choca en un cambio de plano? Entonces lanzamos la onda, regresa, choca, vuelve a regresar y regresa. O sea, ya se tardó el doble que la verde. Es decir, pone una zona en esta localización más distal a la zona o a la onda verde que solamente tardó una vez. Pero, ¿qué pasa si todavía algunas de estas ondas vuelven a regresar? Entonces, viene, sube por segunda vez, regresa y vuelve a subir. Entonces tardó más tiempo en regresar al transductor y como digo, tardaste mucho tiempo en regresar, te tengo que poner más lejos. Y la pone aquí. Y no solo eso, sino que hay algunas pocas ondas más que hacen lo mismo 3 veces antes de llegar y entonces tardó una vez más, una unidad de tiempo mayor y por lo tanto la pone más lejos. Y esto es lo que sucede en el pulmón, que se ve la reverberancia y que este artefacto es lo que nos va a decir qué es el pulmón normal y si no ves este artefacto, pues ves el pulmón anormal. Y aquí tenemos los ejemplos de reverberancia, donde se ve mucho esto en vesícula biliar, donde está la vesícula y se ven ecos lineales porque algunos de estos chocaron en algunos planos, intercambios de planos de los tejidos y produjeron la reverberancia. También hay que considerar el artefacto en cola de cometa, que es al final del día un subgrupo de la reverberación que se presenta cuando dos interfaces reflectivas están tan cercanas que los ecos que se producen, cada uno de forma individual, no se discriminan, o sea, no la resolución espacial es menor a esto, ¿no? Y entonces son dos tan juntas que producen una reverberación que es la famosa cola de cometa, ¿no? Porque son dos tan reflectantes, se juntan, digamos, y forman la cola de cometa porque no se discriminan cada una con su reverberación particular. Y el otro artefacto, que es el de anillo descendente, que no hay que confundirlo con el cola de cometa, que es cuando la energía del sonido produce una resonancia en el líquido que queda atrapado en 4 burbujas de aire o 4 corpúsculos aéreos, como se ve en el esquema, ¿no? Aquí en medio hay líquido y pues entre estas 4 burbujas se produce una resonancia de este sonido y produce una barra y lo produce también el aire, como se ve aquí claramente en esta imagen. Ahora, ya que estamos considerando cuáles son los artefactos y que la ecografía de tórax, de pulmón, es precisamente eso, conocer los artefactos, también debemos de pensar en la evaluación integral del tórax. Debemos ver la pared, la pleura, la superficie pulmonar, estructuras cardiovasculares, que pues nosotros realmente los cardiólogos son los que hacen esto con mayor frecuencia, y pues finalmente también evaluar al diafragma
y a los órganos abdominales. Nosotros hacemos un protocolo de rastreo de 7 cortes o 7 muestras en cada uno de los hemitórax. Son 2 anteriores. De hecho, nosotros ponemos siempre el número, ¿no? 1 derecho, 2 izquierdo, y ya sabemos que es 1 derecho, 2 derecho, 3 izquierdo, 3 derecho, 4 derecho, y atrás hacemos 3. 1 arriba, 1 en medio y otro siempre que incluya el ápice o la pleura visceral en su porción más inferior. Y pues de allí lo normal que vamos a encontrar es el artefacto o las líneas A, que no es otra cosa que artefacto de reverberancia que se produce por la interfase tan brillante de la pleura. Entonces llega la pleura, sube el sonido, regresa y se produce el segundo artefacto, que es la reverberancia, que no es otra cosa que las líneas A, que se catalogan como normales en la ecografía pulmonar. También debemos considerar el modo B, que está dado, y el modo B, las líneas A, como ya habíamos visto antes, que son ecos lineales, paralelos y equidistantes, artefactos de reverberación por la pleura, como ya lo dije, y representan la aireación normal del pulmón con un índice gas líquido de 0.98. En el modo M, lo que se ve es el signo de la playa, que es la pared torácica estática, y el pulmón que se mueve produce, digamos, la otra parte, ¿no? del mar, pues, por el pulmón en movimiento. Aquí tenemos los 2 ejemplos. Las líneas A, que es la reverberancia, líneas equidistantes por reverberancia, se ve bien claro aquí, y el signo de la playa, que la pared torácica es inmóvil y es, digamos, se ven muchas barras aquí, y que después de la pleura se mueve el pulmón y ya se ve el signo famoso de la playa. Las líneas B ya no son normales como tal, aunque si puedes ver menos de 3 líneas B, entonces no puedes decir que hay alguna alteración. Y las líneas B como tal representan un aumento del líquido intersticial y son artefactos lineales perpendiculares como el que se ve aquí, ¿no? Es una línea lineal perpendicular. Y aquí cuando se presentan es que en esa zona el índice del gas con el líquido es de 0.95, a diferencia del 0.98 del pulmón completamente normal. Ahora, hay distintos tipos de líneas B. Las líneas B que están entre 7 milímetros, entre unas de otras, como se ve aquí, entre una y otra línea B son 7 milímetros. Las líneas B de 3 milímetros y las líneas o pulmón blanco, que son tantas líneas B que se superponen entre sí. Y aquí tenemos las líneas B de 3 milímetros, ¿no? Donde ves una línea B, otra línea B, y que su distancia es de menos de 3 milímetros. Y finalmente, cuando se juntan tanto, pues lo que se ve es un pulmón blanco, ¿no? Que es esta parte, digamos, hacia atrás, dispersa del sonido en un pulmón completamente blanco. Y ahora, cuando vemos un pulmón ya hipoecoico, pues ya este gas, el índice gas líquido ya no es de 0.90 y tanto, sino ya es de 0.1. Y pues aquí se ve hipoecoico el pulmón. Entonces, digamos, hay maneras de verlo, ¿no? A través de las líneas A, después se puede volver hipoecoico o puede tener líneas B. Si se vuelve hipoecoico, pues ya hay más cantidad de líquido, como en la consolidación, que es este caso. También las atelectasias pueden dar esto. La evaluación del tórax, pues vimos ya la pared, la pleura, etcétera, etcétera. Y ya vimos el pulmón. No debemos olvidar la pared, como es este caso, en donde se ve una colección en los tejidos blandos de la pared torácica, un paciente posoperado de estética glandular mamaria. Abajo ves la sombra de la costilla, se identifica, se realiza punción y también se puede hacer no solamente el diagnóstico en la pared torácica, sino también podemos solucionar distintos problemas. No debemos olvidar que el tórax también incluye los arcos costales y que podemos hacer diagnóstico de fracturas costales.
Esto es muy importante porque incluso hay pacientes que tuvieron trauma, se les hizo un tórax óseo en AP y oblicua, sale negativo, y cuando esto suceda, pasen el ultrasonido, pregúntenle al paciente dónde es el sitio de dolor y van a ver que van a encontrar trazos de fractura como el que se ve aquí, que son invisibles ante la radiografía de tórax óseo. Incluso hemos tenido casos que regresamos a ver la radiografía y aún sabiendo que tiene la fractura, por ultrasonido no se logra demostrar en la radiografía. Entonces no debemos olvidar que para algunos casos es importante. Con esto no quiero decir que la próxima vez que tengan un paciente que les diga que tuvo un trauma, le pidas ultrasonido para descartar fracturas. Hay que pedir la radiografía de tórax óseo y si no coincide la clínica con lo que se ve en la radiografía, entonces cuando vemos el ultrasonido, estamos dando el siguiente paso que es hacer el ultrasonido. Otras de las circunstancias que podemos ver en la pared pues son algunos desgarres musculares, como este paciente que se cayó de una patineta y pues tuvo un desgarre muscular, o este otro paciente que se sentía una bolita, el tórax salió inespecífico, no se veía realmente nada, lo pasamos al ultrasonido y le encontramos una metástasis en donde él se sentía la bolita. Pues el ultrasonido de tórax es fenomenal para diagnósticos de derrames pleurales, y no solo eso, sino ver las características del derrame pleural. Y para que siempre los clínicos te preguntan que cuánto hay, y pues aunque no es una medición muy precisa, pero es muy importante saber que cuando la distancia entre la pleura visceral y pleural, parietal y visceral, es de 20 milímetros, pues la posibilidad de la cantidad es de más o menos 380, o sea, redondeemos en 400 centímetros cúbicos, más o menos 130. Pero cuando es de 4 centímetros esta distancia, pues ya se incrementa a una posibilidad de 1 litro o más. Como ya había dicho, no solamente diagnostica el derrame pleural, sino también las características. Y este pues es obvio que está encapsulado, tiene la forma aquí lentiforme. La pleura en este visceral y parietal están engrosadas y se ven múltiples ecos en su interior que representan detritus. En un paciente que se puncionó y pues, se obtuvo pus y por lo tanto fue un empiema. Y no solo eso, sino también algunos ecos, como llaman detritus, o ecos lineales que son septos. De hecho, aquí alguna vez el doctor Córdoba hizo un trabajo en donde a todos los derrames pleurales les evaluó las características ecográficas, les obtuvo una muestra y los mandó al laboratorio para ver cuáles eran exudado y trasudado, y tuvo una sensibilidad del 80%, o sea, sí predijo con precisión cuáles eran trasudados y cuáles eran exudados. También para la evaluación de la pleura, pues funciona el modo B y el modo M, ¿no? Y aquí lo vemos como el modo M. Ya habíamos dicho que lo normal era el signo de la playa, que es la pared estática, y las arenitas que se veían, digamos como se ve aquí, la arenita, es el pulmón en movimiento. Pared estática, pulmón en movimiento. Pero si hay un neumotórax, entonces el aire que está en el espacio pleural pues no se va a mover, y el que está en el pulmón, aunque se mueva, no lo vamos a poder ver. Y pues aquí se ve como el hecho de que pueda haber un neumotórax, ya que todo el espectro del modo B sale en barras. Entonces es un hallazgo de neumotórax. Ahora también, ¿qué importancia tiene la ecografía? Pues aquí pues todo el mundo me va a decir que cualquiera puede definir sin ecografía que esto es un derrame pleural. Y efectivamente, a la hora que hicimos el ultrasonido, pues se demostró que es un derrame pleural. Pero lo que no vio el tórax es que, digamos, hay un colapso pulmonar pasivo, está colapsado el pulmón, y esto fue porque hicimos un protocolo de tórax opaco. O sea, todos los pacientes que tenían tórax opaco les hacíamos ultrasonido y pues encontramos varias cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Donde se veían los colapsos pulmonares o cosas que no se sospechan ni siquiera, ¿no? Como un derrame pericárdico. Entonces, aquí, digamos, la ecografía de tórax
es importante. Por ejemplo, en tórax opacos, por ejemplo, el tórax da mucha más información. Ya que lo tienes, puedes ver, tener otros hallazgos en estos pacientes. También se puede hacer el tórax del mediastino. Pues, en este paciente que nos enviaron por una masa de tejidos blandos, que pues la vemos aquí con vasculatura, y algo que nos llamó la atención durante el rastreo inicial es que estaba desplazando aquí a la pleura visceral. Entonces decidimos seguir adentrándonos ya con otro transductor y todo el rollo, y pues vimos que nos estaba hasta el mediastino la masa. Pudimos lograr demostrar que la masa era de mediastinal también, donde se veía el corazón, y aquí se veía un trayecto vascular que inicialmente yo pensé que era la aorta. Entonces de allí tomamos, fui con mi colega de tomografía y le hicimos la tomografía y vemos que como aquí está desplazando la pleura, la masa de tejidos blandos, que se mete al mediastino como tal cual, como se veía, y que pues aquí está la masa. Lo que yo pensé que era la aorta era en realidad la arteria pulmonar y el corazón. Con esto igual no quiero decir que la próxima vez que piensen o sospechen en una masa mediastinal le pidan un ultrasonido. Pero los que hacemos ultrasonido tenemos que dar ese siguiente paso, ¿no? Si te lo mandan porque tiene una bolita en los tejidos blandos, pues siempre hacer un rastreo integral del tórax, hacerle ver si tiene líneas A, hacer un rastreo, pues, si podemos ver alguna deformidad pleural, o también hacer un rastreo supra external para ver si se puede ver algo en la cavidad o en el mediastino. Insisto, el ultrasonido no es el arma de primera elección para ver el tórax, pero sí puede, por algunas otras situaciones, llevar a los siguientes pasos, como ya he dicho repetidamente. En otros casos, pues, podemos por ultrasonido, si se ve, si entre el transductor y la lesión no hay aire, podemos verla y poder hacer, por ejemplo, en este caso, colocar un catéter en un absceso. Otra de las cuestiones que debemos de evaluar, ya habíamos dicho, el tórax hipoecoico, que se ve cuando hay una ocupación alveolar. Y en estos dos casos, aquí se ve muy bien el broncograma aéreo ecográfico, cómo se bifurcan los bronquios, y en este caso también se ve así. Estos dos pacientes tuvieron neumonía, y en estos dos pacientes, ellos acudieron por dolor abdominal, no fueron por un problema respiratorio como tal. Les hicimos el abdomen, vimos que todo era normal y el paciente refería, es que me duele aquí. Entonces fue cuando decidimos subir el transductor hacia la cavidad torácica, y en estos dos casos se hizo un diagnóstico de neumonía insospechado por ultrasonido. Insisto, no quiere decir que la próxima vez que tengas un paciente con fiebre y tos, le mandes ecografía para ver si tiene una neumonía o no. Pero si tiene un cuadro clínico atípico, estamos nosotros, los radiólogos, enfocados al ultrasonido en dar el siguiente paso y buscar otras entidades nosológicas que hagan el diagnóstico en tiempo oportuno. Y pues ahora que, digamos, ya no está tan de moda el COVID, aunque tenemos ahorita la quinta ola, ya todo el mundo tiene COVID. De hecho, creo que soy el único que no lo ha tenido de donde trabajo. Pero vaya, hay menos hospitalizados, hay menos pacientes graves. Pero ¿qué pasó en esa primera oleada de ecografía y COVID? Pues al final del día eran zonas aisladas donde el único método que había era una placa de tórax portátil o ecografía. Nos dimos a la tarea de hacer protocolos de investigación en este aspecto, y la primera pregunta que nos hicimos ya después de hacer todo esto es si el ultrasonido tiene utilidad o no en el diagnóstico de COVID. Y pues es algo, digamos que de dos grandes polos, sí y no. No cuando estás en el área hospitalaria aislada para estos pacientes, es decir, si el paciente ya entró, ya se internó porque tiene COVID, pues no sirve de nada, ¿no? Le pones el transductor y todos tienen líneas B, pero ya todos sabes que tienes líneas B, pues ya todos tienen COVID, pues porque todos primero están internados, quiere decir que no son pacientes leves, de cuadro clínico leve, sino que ya tienen cierta severidad, uno. Dos, todos para entrar pues, tuvieron su prueba
En aquel entonces solamente era el PCR y ahora ya puede ser la prueba positiva rápida. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en las salas de COVID? La ecografía es muy útil para hacer diagnóstico de COVID cuando no estás en los sitios de COVID. Es decir, cuando estás en la sala de ecografía de rutina. Y esto lo digo y lo puse así porque en mi hospital lo que hicimos fue que unos subían al COVID y estaban en el área de hospitalización aislada y la otra, digamos, mitad se quedaba en el área de ultrasonido atendiendo a los pacientes que en teoría no tenían COVID, que es la ecografía de rutina. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando sirve para el diagnóstico de COVID el ultrasonido? Pues no, pues todos los pacientes, tanto los que tenían tórax como los que les decíamos ultrasonido, pues todos tenían líneas B, pulmón blanco, etcétera, etcétera, y pues tenían la prueba positiva, pues sí tenían COVID. Pero para lo que sí sirve la ecografía en los pacientes diagnosticados con COVID es para el pronóstico. Y nosotros lo que hicimos aquí fue que evaluábamos a los pacientes cada 2 días. Les hacíamos la ecografía, como les comenté, ¿no? De 7 cortes de cada lado, 2 anteriores, 2 laterales y 3 posteriores. Entonces evaluábamos si tenían líneas A, sí o no, y si tenían líneas B, que hicieran de 3, 7 milímetros o pulmón blanco. Y lo que descubrimos, y se demostró estadísticamente, es que en los cortes laterales y posteriores no encontramos ninguna diferencia significativa, pero en los 2 cortes anteriores, que empezaban, los pacientes inicialmente tenían líneas A, y después en alguno de los cortes que hacíamos prospectivos, digamos, o sea, de las varias muestras que tomábamos, aparecían líneas B, las posibilidades de que se intubara ese paciente se incrementaban significativamente y se demostró que estadísticamente hablando, el hecho de que un paciente tenga líneas A y después de un rastreo de seguimiento desaparezcan y ahora tenga líneas B, el paciente tiene muchas posibilidades de ser intubado. Es decir, él tiene un valor pronóstico para el tratamiento de los pacientes con COVID. La ecografía de tórax. Y en la ecografía de rutina, que es donde desde mi punto de vista tiene una gran utilidad, porque estabas del lado donde según esto nadie tenía COVID, todos llevaban porque sí les dolía la vesícula, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que a la hora de que estabas haciendo el rastreo, pues te subías y veías, por ejemplo, en este caso, un pulmón blanco y el paciente le dolía otra cosa. El paciente no tenía tos y lo de aquí lo pasamos a la tomografía y pues le encontramos este engrosamiento intersticial que finalmente sí fue un paciente que tuvo COVID. Insisto, es un paciente que si no hubiéramos tenido esa cuestión de que salió un abdomen normal y hacer una exploración más amplia, pues hubiera regresado a su casa con COVID y a lo mejor hubiera enfermado a más pacientes o más personas en el metro, no sé, ¿no? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, la ecografía tiene una gran relevancia diagnóstica del COVID, o tuvo en aquellas épocas. O en este otro caso, donde nos pidieron una ecografía abdominal, todo era normal, y de repente vemos pulmón blanco y líneas B del pulmón. También era época de COVID, pues lo comentamos con los clínicos, lo pasamos a la tomografía y efectivamente tuvo una neumonía. Esta no es así tan clásica de COVID, pero fue una neumonía, se le hizo el PCR y fue positivo para COVID este paciente. Sin embargo, estos son los 2 pacientes, digamos, o 2 de los que salieron positivos, pero también debemos aquí decir que la ecografía es muy útil o muy sensible para diagnosticar alteraciones pulmonares, pero es muy inespecífica. Y así como estos 2 casos, a través del pulmón blanco y a través de las líneas B se diagnosticó COVID, pues en aquel entonces ya los hacíamos siempre y encontramos que había muchos pacientes sin COVID, como es este, donde había aquí un pulmón blanco, líneas B, y pues lo pasamos a la tomografía porque en aquel entonces, si había líneas B, era COVID, y pues lo que tenía era una atelectasia. O este otro caso también,
en un paciente que también lo refieren a la ecografía, tenía las líneas B, lo comentamos con los clínicos, estábamos en época COVID grave, le tomamos la tórax y lo que tenía era trazos de fibrosis. Es decir, el ultrasonido es muy sensible para diagnosticar patología pulmonar periférica o este otro, ¿no? Como se ve incluso hasta muescas pleurales, las líneas B, y también tuvo el paciente fibrosis. Es decir, si haces ecografía de pulmón, cualquier cambio, cualquier línea B, bueno, más de 3 líneas B en un solo corte, te hace sospechar de que hay algún proceso patológico pulmonar, pero es muy inespecífico porque puede ser cualquier cosa. Pueden ser fibrosis, puede ser atelectasia, puede ser engrosamiento intersticial y que esta a su vez pues, lleve a edema pulmonar, neumonías por COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no menosprecien la ecografía de tórax porque es muy sensible para encontrar patología periférica pulmonar. Y pues en la ecografía de rutina ya fuimos viendo poco a poco cómo van cambiando, ¿no? La actitud. Todos les hacíamos pulmón, aunque nos lo mandaran por algo abdominal, y miren lo que fuimos viendo, ¿no? Cómo es importante. Este paciente que lo mandaban por patología abdominal, le vimos las líneas B, dijimos, vamos a hacer arriba, y pues finalmente aquí lo que vemos es que vemos este nódulo, pues pleural o subpleural, y que de allí decidimos tomarle la radiografía por las líneas B, el nódulo, y era un paciente que tenía metástasis, que al final del día fue un cáncer colónico, no me recuerdo de qué fue el cáncer, pero que llegó de primera instancia de urgencias, porque además no había mucha consulta externa. Entonces todos los pacientes llegaban al área de admisión continua por alguna otra razón, y en este caso, por ejemplo, un paciente que gracias a la ecografía de tórax se demostró que no tenía COVID, pero sí metástasis. Este paciente que llegó por patología abdominal. Aquí tenemos otro paciente en el que pues también había derrame. Aquí está el tórax, se ve también un nódulo, y este ya toro pasado, nosotros en aquel entonces pues solamente dijimos, mira, tiene un nódulo ahí subpleural o pleural, y pues vimos que ya tenía un eco puntiforme, y que a la hora que se hizo la tomografía, pues ese eco puntiforme era aire dentro de un paciente que también tuvo un problema abdominal, hizo émbolos sépticos, y que gracias al ultrasonido se dio el siguiente paso de hacer una tomografía y encontrar que un paciente con molestias abdominales también tenía émbolos sépticos. Todo esto por ultrasonido, e insisto, y lo voy a estar diciendo muchas veces, no quiere decir que la próxima vez que sospeches émbolos sépticos en un paciente le pidas ultrasonido. Pero si tú haces ultrasonido, la próxima vez que te digan que tiene dolor abdominal un paciente, no olvides que no cuesta nada subirte al tórax. Y pues vaya, con esto terminamos esta parte del tórax. También debo aquí recordar que también, no lo pusimos aquí, pero ya estamos también haciendo la ecografía pleural de una manera rutinaria, con la finalidad de pronosticar qué pacientes se pueden extubar o no, y se hace mediante el modo B, con el movimiento o la extrusión diafragmática, y también con el modo B, midiendo el espesor del diafragma en inspiración y expiración, en diferentes modalidades, ¿no? Los pacientes que sí pueden, que sí hacen caso, bueno, puede ser en inspiración forzada, etcétera, etcétera, y en los que están intubados, pues, con el transductor, midiendo en inspiración y expiración, para ver si ese paciente puede o no ser extubado. Muchas gracias.